Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Teniendo un planeta tan complejo y vasto como hogar, muchas personas creen que ir al espacio es una pérdida de dinero y recursos, sin darse cuenta que la tecnología y ciencia espacial nos permiten conocer de una manera mucho más completa a nuestro planeta. La NASA nos explica un poco de lo que hemos aprendido sobre los mares y cuerpos de hielo. Por todo el planeta, los niveles del mar aumentan. Y pese a que el cambio climático es una causa principal, el movimiento del suelo también es un factor importante. Hace aproximadamente 20.000 años, las capas de hielo cubrían grandes áreas de nuestro planeta. En muchos lugares, el peso de estas capas masivas de hielo presionaba la corteza terrestre y el manto viscoso debajo de ella. Este peso hizo que el suelo circundante se elevara y que los niveles del mar disminuyeran en relación con el suelo. Con el tiempo, estas capas de hielo empezaron a retroceder como parte del ciclo natural de glaciación y derretimiento. Y como resultado, el suelo empezó a subir. Algunas áreas terrestres se elevaron y otras anteriormente elevadas se hundieron, causando que el nivel del mar creciera en relación con el suelo. Este ajuste del suelo en regiones previamente congeladas continúa hasta hoy en día, particularmente en áreas como la costa este de los Estados Unidos. Si hoy viajáramos a una región como Groenlandia, donde las capas masivas de hielo se están retirando debido al cambio climático, podríamos observar el suelo ajustándose de la misma manera a una carga que se reduce. Esto también altera la forma de las cuencas oceánicas, lo que provoca un hundimiento adicional a lo largo de las costas. El hundimiento también puede ser causado por la actividad humana. Por ejemplo, podemos ver que muchas ciudades costeras dependen de acuíferos subterráneos de agua dulce. Sin embargo, la extracción del agua causa que el sedimento se compacte y que el suelo de arriba se hunda. Esto lleva al aumento del nivel del mar en estas comunidades. Vivimos en un planeta dinámico que está en constante movimiento y es importante entender los diversos factores que impulsan el aumento del nivel del mar para anticipar y adaptarnos a nuestro hogar en constante cambio. La tumba, junto con el templo, son los edificios más importantes de la civilización egipcia porque cumplían un objetivo religioso y político. Todos los faraones, desde el momento en que accedían al trono, iniciaban la construcción de su morada para la otra vida, asegurándose así su paso a la eternidad espiritual. El proyecto MEMOSE, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, consiste en el estudio y la conservación de una tumba localizada en el oeste de Luxor, Egipto. Entre enero y febrero de este año, gracias al permiso del Ministerio de Antigüedades, entramos por primera vez a través de un hueco desde una tumba vecina. Descubrimos escenas pintadas e inscripciones. Relevamos y registramos el estado de este monumento de 3.500 años de antigüedad, a través de fotografías, fichas, planos, dibujos, y hoy continuamos trabajando en ello. Proyectamos buscar la entrada original de la tumba, que se encuentra a varios metros de profundidad, tapada por sedimentos. Esperamos poder contar con los recursos económicos para concretar este proyecto. Existen 3 técnicas tradicionales de cultivo que las familias utilizan generalmente: siembras directas, en almácigos y cultivos hidropónicos. Estas técnicas se pueden seleccionar de acuerdo al tipo de suelo a cultivar, el tipo y tamaño de las semillas, pero científicos en Puebla, México, trabajan en la micropropagación. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Puebla, en México, trabajan en lo que científicos y expertos consideran el futuro de la agricultura, la micropropagación, que se refiere a métodos de cultivo de tejidos que dan como resultado la multiplicación de plantas de forma asexual. Si fuera el caso de que una planta no dio semilla y fuera la única en el mundo,
a partir de los tejidos de la planta, ya sea de raíz, tallo, hojas, flores, yo puedo obtener plantas completas, idénticas a la planta original. Aparte de que se conserva la genética de ese material. Todo comenzó cuando detectaron que agricultores de la región tenían diversos problemas de producción en los sembradíos de agave. Durante la técnica de micropropagación, la planta debe pasar por diversas fases. En la primera, se trata a la planta madre. La tratamos en un invernadero con productos fitosanitarios para disminuir la carga microbiana. Posteriormente, viene la etapa de selección de material para un proceso in vitro. Y luego, la multiplicación. Una vez que nuestros tejidos no se contaminaron o no se necrosaron y se mantienen vivos, inducimos a que formen brotes. Cuando la planta comienza a generar pequeñas raíces que aún son muy débiles, viene la última etapa, en la que la flora es capaz de producir su propio recurso de carbono. La climatización consiste en extraer las plantas de los recipientes in vitro y colocarlos en un nuevo material que sería su medio de cultivo, como es un sustrato, ya sea a base de tierra, de hoja. La micropropagación es una técnica que se puede aplicar a diversas clases vegetales. Los investigadores de esta biotecnología buscan escalar el proyecto y así crear un banco de germoplasma de especies regionales para rescatar cultivos y plantas endémicas. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Se define como un organismo genéticamente modificado o transgénico, como un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Estos han despertado opiniones encontradas entre los científicos y la sociedad. Veamos lo que sucede con el trigo en Argentina. La empresa argentina Bioceres quiere que su país no solo sea considerado granero del mundo, sino también que exporte biología del conocimiento. Ha desarrollado el trigo transgénico HB4, tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio. Sostiene que beneficia al medio ambiente porque consume menos agua. Los herbicidas se usan, y se usan aún en todos los países que no admiten los transgénicos porque hay malezas. Las malezas se consumen agua y consumen el alimento de las plantas que se quieren cultivar. Las autoridades argentinas aseguran haber hecho pruebas sobre la inocuidad del trigo transgénico como alimento humano. Se alimentan ratas, por ejemplo, entre meses solamente con ese trigo. Y se comparan con ratas alimentadas con trigo del cual proviene esto. Y esos estudios, que son mucho más complejos de lo que estoy diciendo, han demostrado que no tiene ninguna diferencia la alimentación con un trigo o con el otro trigo. Pero otros científicos y ecologistas se oponen al trigo transgénico, como el abogado Fernando Cabal de la ONG Naturaleza de Derechos, que ha presentado ante la justicia un recurso por las presuntas irregularidades en su aprobación. Las empresas presentan los estudios realizados por sus propios científicos y lo que estamos viendo cada vez que analizamos la letra chica de estas autorizaciones, nos encontramos que son productos que ponen en riesgo la diversidad biológica y también afectan seriamente el derecho a la alimentación de la población. Matías Lestani es director de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades de agricultores que, junto con cámaras agroindustriales y bolsas de cereales de este país, han advertido que la autorización del trigo transgénico supone un riesgo económico extraordinario, aunque no ambiental o sanitario. La habilitación de Brasil como Estado no quiere decir o no, digamos, no obliga a los clientes a aceptarlo en la compra. Si el consumidor final no lo acepta, como pasa con el popcorn, que de hecho no es genéticamente modificado, básicamente porque los consumidores finales no lo aceptan así, toda la cadena de productiva y de comercialización no lo va a aceptar. Pero Lestani destaca que el trigo transgénico aseguraría la alimentación en un mundo que ya no puede sumar áreas de cultivo. Estados Unidos analiza si lo autorizará. Argentina, históricamente conocido como el país del trigo y de las vacas, se ha convertido en las últimas décadas en el país de la soja transgénica. Veremos si ahora adopta el trigo genéticamente modificado. A pesar de que Marte
es el vecino planetario más próximo a la Tierra, es un lugar difícil de visitar. Ha habido casi 40 intentos de enviar misiones a Marte, de los que más de la mitad fracasaron, pero ninguna de ellas ha logrado confirmar o desmentir la eterna pregunta: ¿hay vida en Marte? ¿Existen los marcianos? Durante mucho tiempo se ha debatido si existe vida en Marte, nuestro planeta vecino. Ahora se ha descubierto mediante técnicas de espectrometría que hay agua líquida corriendo por las laderas de algunas montañas en el sur de ese planeta. Aunque Marte es muy frío, el agua no se congela porque está llena de percloratos y cloratos, que son sales. Esta agua corriente fortalece la hipótesis de que en Marte podría haber seres vivos, aunque sean microscópicos, como los que aparentemente están fosilizados en este meteorito que cayó desde ese planeta a la Tierra hace 13.000 años y que se encontró en la Antártida en 1984. Curiosamente, ¿crees que encontremos microbios marcianos? Famoso por sus picos únicos y paisajes deslumbrantes, el Parque Forestal Nacional de Xiangjiakie fue reconocido como el primer parque forestal nacional de China en 1982 y fue listado como un geoparque de la UNESCO en el 2004. Estos visitantes lo experimentan de una manera muy particular.这是我们来的一个很重要的原因，阿凡达的取景地因为这里，因为这个阿凡达的电影对我们影响也很大，确实很美。因为它那个电梯速度很快，我们也没来过，这个第一次是应该感觉很好。Los festivales se han convertido no solo en lugares donde ir a escuchar una variedad de bandas musicales por un precio razonable, sino también son toda una experiencia que engloba varios elementos. Se han convertido en escenarios fundamentales para bandas con los que recorren el mundo, y las bandas africanas buscan sumarse también. Visa for Music es una de las principales vitrinas para los músicos africanos de cara a obtener contratos u organizar giras en el continente europeo. Se celebra todos los años en Rabat, la capital de Marruecos, aunque en esta edición, debido a la pandemia, cuenta con menos participantes. Hemos invitado a artistas seleccionados por un jurado en un estudio, explica el director del certamen. Por desgracia, no hemos podido acoger a artistas extranjeros, ya que muchas fronteras están cerradas. Nos hemos ceñido a los artistas marroquíes o residentes en Marruecos y se les ha alojado, dado de comer y pagado dietas, y hemos producido para ellos los vídeos que vamos a presentar durante el festival. Músicos con quilates de talento, pero que lo tienen más difícil que nunca para conquistar el mercado europeo. En Europa se hacen muchos festivales, sobre todo durante el verano, y temo que estos artistas, en su mayoría, por desgracia, desaparezcan de los radares de las giras internacionales. Está claro que esta crisis va a causar muchas víctimas, por desgracia, y sobre todo muchos proyectos artísticos van a desaparecer, no hay duda. Espero que en 2021 la COVID-19 sea solo un mal recuerdo y que los organizadores inviten de nuevo a artistas, entre ellos de Oriente Medio y de África, porque ellos y sus familias dependen mucho de esas giras internacionales.
internationale. Puedes seguir en línea el festival Visa for Music a través de Facebook, Instagram y Zoom hasta este sábado. A medida que pasa el tiempo, el mundo sigue buscando la forma de levantarse frente a los meses de cierre en su economía y vida social, entre ellas la importante industria del entretenimiento y del cine. En Honduras, esto se suma a factores locales y la situación se vislumbra difícil. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la industria del cine en Honduras para el desarrollo de la cinematografía es el poco o casi nulo apoyo del Estado, ya que para el desarrollo de esta área en el país se necesita brindar a la población hondureña formación, becas, festivales, películas e igualmente implementar una ley de cine que aún no está en vigencia. Por otra parte, la pandemia del COVID-19 ha afectado con mucha fuerza a la industria cinematográfica y a todos los artistas nacionales que viven de este rubro. El cineasta Alejandro Irías nos explica cómo esta crisis sanitaria ha afectado la economía de nuestro país. Porque el arte es economía también, hay una economía del arte, ¿no? Y al detenerse esta economía del arte, lo mismo que decías tú al inicio, es cuánta gente depende de esto. Depende para alimentar a sus familias, ¿verdad? Todo, y el cine es una industria, es una industria grande, ¿verdad? Que genera un montón de empleos, ¿verdad? Y ahorita ese montón de empleos se han visto recortados, ¿verdad? Porque no hay mucha producción, ¿verdad? Porque los que nos dedicamos a cine también nos dedicamos a hacer comerciales de televisión, ¿verdad? Los anunciantes no están haciendo tantos comerciales de televisión porque sus ventas han bajado. Entonces, todo es una cadena, ¿no? Entonces, sí, claro que esto tenemos la fe y la esperanza de que vaya a cambiar pronto, pero de que nos ha golpeado, a todos obviamente nos ha golpeado y al rubro lo ha golpeado bastante. El cine hondureño deberá buscar una manera de reinventarse y deberán hacer frente a retos como la distribución y exhibición de las películas, así como buscar opciones en esta nueva realidad para los rodajes de sus producciones. Este panorama invita a la comunidad nacional a tomar decisiones rápidas para hacerle frente a esta situación, en beneficio del crecimiento de una industria local. A pesar de vivir una situación complicada para la industria, Irías aconsejó a los futuros cineastas a no abandonar sus sueños y continuar con los estudios de cine. Mira, en Honduras en particular, yo lo que recomiendo mucho es estudiar. Mucho, ¿cuál es el consejo que da muchos cineastas? Muchos cineastas te dan el consejo de hacer. Y es cierto, el cine se aprende haciendo, pero necesitamos las bases básicas, digámoslo así, los fundamentos, y como en nuestro país no existen carreras de cine, ¿verdad? Entonces hay que estudiar, y no te estoy diciendo que estudiar una carrera, te estoy diciendo que ahora es muy fácil estudiar, hay cursos en línea, hay videos de YouTube gratis, hay otros pagados, cursos básicos, ver cine es una gran escuela. También, y practicar, agarrar una cámara, la fotografía es una gran práctica, ver mucho arte, leer mucho, eso abre los horizontes, porque el cine, para mí, en lo personal, es el arte que conjunta un montón de arte, conjunta la fotografía, la literatura. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Argentina es uno de los mayores productores en el mundo de vino y Mendoza es su región más importante, representando un 75% del total. Además, es uno de los países del mundo que recibe más enoturistas. Pero no todos los vinos son iguales. Conozcamos uno que se produce en condiciones muy particulares. La quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad. En esta cordillera de los Andes argentinos se encuentra la segunda bodega más alta del mundo. Las vides se enfrentan aquí un clima hostil de acuerdo a todos los tratados de viticultura. Pero, ¿por qué producir vino aquí donde las condiciones climáticas juegan en contra? Porque el clima de aquí hace que las plantas, ¿sí?, se concentren en cuanto a sus valores.
porque aquí hacen 2 grados a la mañana y 32 grados al mediodía. La uva está desnuda, expuesta a estas variaciones climáticas. ¿Y qué hace? ¿Cómo se defiende de semejante amplitud térmica? Y lo hace generando valores de resistencia, como son los aceites esenciales, como son los taninos, que se defienden del sol. Claudio tiene 2 parcelas, a 2.700 y 3.300 metros de altura. Las cosecha de forma orgánica y siguiendo el concepto de terroir, en el que se produce en armonía con la tierra, con las personas que la habitan y con su cultura. El trabajo de cada año se cristaliza en unas 6.000 botellas de vino que luego son comercializadas en restaurantes de la región y en la misma bodega. La diferencia con otros vinos es patente. Cuando uno toma un vino acá, en realidad se está llenando la boca de una cantidad de aromas, de sabores y visualmente unos colores que son... Y eso viene de que esta planta está haciendo ese trabajo. Esa condición es única en Argentina. La cava de la bodega en la que maduran estos vinos está a 4.000 metros de altura, en una antigua explotación minera en la que trabajó el padre de Claudio. Un lugar que ofrece silencio, quietud, oscuridad, estabilidad térmica. Todas las condiciones que hacen que el vino vaya madurando en profundidad, pero muy lentamente. Hay lugares muy singulares donde el vino sigue un desarrollo muy particular que refuerza, resalta el terroir. Vamos a pedir a nuestra madre tierra que acá se maduren los vinos más ricos del mundo. Que así sea, Pachita. Esto es lo que te pido en nombre como quebradeño. Pachita querida, que así sea. Claudio y su familia ofrendan a la Pachamama en el mes de agosto año tras año. Agradecen a la Madre Tierra su bondad hacia estos vinos y le piden que siga siendo así por mucho tiempo. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Hoy desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en la ciudad de Cuernavaca. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.